El gran diseño, redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios. El servicio, liderazgo modelado en el matrimonio. Génesis 2:24 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 1 más 1 es igual a 1. 1 más 1 no es igual a 2. Los dos se convertirán en uno, y algo nuevo se forma en el momento del matrimonio. Y se forma en el sentido de que hay una nueva familia formada. Pero cuando los niños vienen al mundo, hay algo absolutamente nuevo. Un nuevo ser humano que nunca ha existido antes, que se irá para la eternidad. Algo absolutamente nuevo. Esto es lo que vemos en Génesis 2:24, pero Pablo retoma este tema en el capítulo 5 de Efesios, versículos 30 al 32. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es un profundo misterio. Pero estoy hablando de Cristo y la iglesia. Ser un proveedor es ser un líder de mi hogar. Entonces, ese simple hecho eleva a nuestras esposas a hacer lo que están llamadas a hacer porque se sienten seguras en quienes somos como hombres. Así que el matrimonio de un hombre y una mujer es un profundo misterio. Y parte de ese misterio es lo que el matrimonio revela al mundo sobre Cristo y su iglesia. Vivimos en un mundo quebrantado, y en ese mundo roto, la desviación sexual es normal. El adulterio es con demasiada frecuencia normativo. Los matrimonios terminarán en divorcio. Los hombres y las mujeres simplemente viven juntos. El sexo se ve como algo recreativo o como una forma de entretenimiento. La homosexualidad y la pedofilia son cada vez más normales. El lesbianismo, la zoofilia y ahora el florecimiento de la transexualidad y la llegada de la cultura post-binaria. Todas estas cosas forman parte de nuestro mundo quebrantado. El mundo ha estado esperando la historia de amor de Dios. Que se complete la historia de amor de Dios para que podamos comprender plenamente la gloria de la intención de Dios para el matrimonio. El matrimonio es la prefiguración. Se encuentra en el amor fiel de Dios a Israel y en la jefatura abnegada de Cristo en la iglesia. Hay una relación entre el modelo de matrimonio que se estableció en el Génesis y la historia de Dios como Ish de Israel y la jefatura de Cristo en la iglesia. Y todo esto apunta al matrimonio al final de los tiempos. Las escrituras comienzan con una boda y terminan con una boda. Comienzan con una mujer y terminan con una mujer. Así que en este mundo en el que vemos relaciones tan rotas entre hombres y mujeres, y la desviación es normal en el mundo, tenemos este maravilloso cuadro en las Escrituras de lo que es el matrimonio y lo que Dios pretende para nuestros matrimonios humanos, para apuntar al matrimonio venidero de Cristo y su novia. En Efesios 5:22 al 33, aquí es donde encontramos este patrón de matrimonio.
se remite a la creación cuando Pablo describe el modelo matrimonial, el orden de la creación de un hombre y una mujer en el matrimonio. Es algo profundo y misterioso. Y esta alianza profunda y misteriosa apunta al glorioso y eterno matrimonio del Hijo de Dios con su esposa. Vivimos en un mundo quebrantado y vemos la ruptura y la fragmentación de las vidas humanas y de las relaciones. Y sin embargo, de alguna manera, cuando nos esforzamos por tomar en serio el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, cuando tratamos de manifestar de alguna manera un matrimonio santo, estamos apuntando al matrimonio que vendrá al final de la historia. Cristo es el siervo amoroso, cabeza de la iglesia, así que el esposo debe ser la cabeza sirviente amorosa de su esposa. Y así como la iglesia es la ayuda amorosa y respetuosa de Cristo, la esposa debe ser la ayuda amorosa y respetuosa de su propio marido. Al estudiar este pasaje en Efesios, encontramos que no comienza en Efesios 5:22, sino en Efesios 5:21. Ahora bien, en la mayoría de las Biblias hay un intervalo entre Efesios 5:21 y 5:22. Miramos a Efesios 5:21 aquí y luego se vuelve a empezar y miramos a Efesios 5:22 acá. Pero no hay que separarlas. Efesios 5:21 dice, sometiéndose unos a otros por reverencia a Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos hermanos y hermanas en nuestra humanidad. Y debemos someternos unos a otros como hermanos y hermanas. Así que someterse es algo que hacemos como seres humanos unos con otros. No tiene nada que ver con el prestigio de un hombre o el prestigio de una mujer. Es algo humano pensar en el otro primero, someterse al otro primero. Y así Pablo realmente comienza este patrón para el matrimonio con el concepto de sumisión mutua de hermanos y hermanas antes del matrimonio. Michael Cravens, que es el vicepresidente de la Coalición Nacional para la Protección de los Niños y las Familias, ha dicho lo siguiente: el matrimonio es la primera relación terrenal en la que entramos que requiere que cambiemos el enfoque de nuestras vidas, de nosotros mismos hacia los demás. Crecemos centrándonos en nosotros mismos y especialmente en el mundo occidental tenemos una obsesión casi narcisista por nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos hasta el punto de centrarnos en el yo. Y cuando uno vive para el yo y luego se casa, si sigue viviendo para el yo, no permanecerá casado mucho tiempo. El matrimonio es la primera relación terrenal en la que entramos, que requiere que cambiemos el enfoque de nuestra vida, de nosotros mismos hacia los demás. En función al leer Efesios 5:22 al 30, encontramos que Pablo se dirige tanto a la esposa como al esposo, pero tiene un mensaje diferente para cada uno.
Así que, aunque somos igualmente humanos, igualmente valiosos, iguales en nuestra diversidad, de igual importancia y parte de esto, debemos someternos el uno al otro, igualmente, como seres humanos. Sin embargo, dentro de la relación matrimonial hay diversidad. Hay un papel para el marido y un papel para la mujer. He sido pastor. Fui pastor de estudiantes en la universidad, así que he estado involucrado en la consejería matrimonial y en la consejería prematrimonial. Y Efesios 5 es algo en lo que me basaría tanto para el asesoramiento matrimonial como para el prematrimonial. Siempre me intrigaba cuando decía, vamos a leer Efesios 5, por lo que escuchaba el hombre y lo que escuchaba la mujer. No tardaba mucho, especialmente cuando trabajaba con un esposo y una esposa que estaban luchando, en que yo leía el pasaje y la esposa decía, ¿ves? Debes amarme. Y el hombre escuchaba el pasaje y decía, ¿ves? Debes someterte a mí. Estaría muy claro que no estaban escuchando la parte del texto que estaba dirigida a ellos. Estaban escuchando la parte del texto que iba dirigida al otro. Así que me llevó un tiempo darme cuenta de esto. Y finalmente empecé a decir, ahora vamos a leer este texto. Y empezaba leyendo el pasaje para el hombre. Y le decía al hombre, esto es para ti. Y miraba a la mujer y le decía, tú no debes escuchar esto. Este pasaje no es para ti. Y luego leería la primera parte del texto y le diría al hombre, esto no es para ti. No debes escuchar esto. Esto es para tu esposa o la mujer con la que estás comprometido. Y eso ayudaba un poco porque creo que la gente se lo tomaba en serio y eso hacía que se centraran en la parte del texto que era para ellos. Así que empezaremos aquí, con la diversidad centrada en el marido, porque creo que este es probablemente el más difícil de los dos textos. John Piper dijo, por lo tanto, la jefatura no es un derecho a mandar y controlar. Es una responsabilidad de amar como Cristo, de dar tu vida por tu esposa en un liderazgo de servicio. La jefatura es el llamado divino de un esposo a tomar la responsabilidad primaria de un liderazgo de servicio como el de Cristo, la protección y la provisión en el hogar. El esposo no necesita saber que es la cabeza de su esposa. Así que, cuando dice que el marido es la cabeza de su mujer, esa parte del texto se dirige a la mujer, no al hombre. El hombre no necesita saber eso. Lo que necesita saber es el cómo de esa jefatura. Cómo un hombre debe ser la cabeza de su esposa. Así que el marido no necesita escuchar que él es la cabeza de la mujer. Necesita escuchar cómo debe ser la cabeza. El hombre no es la cabeza de todas las mujeres. Él es la cabeza de una sola mujer, su esposa. ¿Y cómo es el esposo la cabeza? Verso 23. Como Cristo es. Verso 25. Igual que Cristo.
Verso 28, de la misma manera. Verso 29, igual que Cristo. El patrón para la cabeza del hombre es Jesucristo, como la cabeza de la iglesia. Mientras que la palabra cabeza significa una posición de autoridad, la naturaleza de esa autoridad es definida por el ejemplo de Cristo, no por la cultura sexista. La palabra jefatura es una palabra de autoridad, pero el patrón está construido sobre la relación entre Dios e Israel. Y como hemos visto en esta serie, vimos cómo Israel se rebeló contra Dios, se prostituyó ante otros dioses. ¿Y qué hizo Dios Ish, el esposo? Continuó amando, siguió sirviendo, continuó entregándose a su esposa que se había convertido en adúltera. Y es el patrón de Cristo a su iglesia, es el patrón de la cabeza al cuerpo, es el patrón del esposo hacia su esposa. Y la palabra operativa en estos textos es amor. Si usted mira este texto, encontrará la palabra amor 6 veces. 2 veces en el verso 25. 3 veces en el verso 28 y 1 vez en el verso 33. ¿Cómo ha de ser el esposo la cabeza de su esposa? Como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué significa esa jefatura? Que la amaba. Así como el amor es el vínculo de la Trinidad. Así como el amor abnegado es lo que une a las 3 personas de la Trinidad. Es ese mismo amor, el amor abnegado, sacrificado, el que une a las 2 personas en un matrimonio. Así que la palabra amor que aparece aquí 6 veces es la palabra ágape. No es eros. Eros es el amor sexual íntimo. ¿Debe haber intimidad sexual dentro del matrimonio? Por supuesto, y hay que disfrutarla y celebrarla. Es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado como seres humanos. Pero ese no es el amor que se describe aquí. No es el amor fileo, el amor de los amigos. Mi esposa es mi mejor amiga. La amo, la fileo a ella. Así que sí, al igual que hay eros en la relación entre marido y la mujer, hay fileo. Pero esa no es la palabra que está aquí. Es ágape. Y el amor ágape es amor sacrificado. Te sacrificas por el otro. Piensas más en el otro que en ti mismo. Esto es exactamente lo contrario de lo que nuestras culturas nos enseñan. Se trata de mí, se trata de mí. Yo tengo la razón, tú estás equivocado. No, el otro es el que debe ser servido. Y esto es lo que define el liderazgo. Es el amor ágape. Este es el amor que envió a Cristo a la cruz. Pensó más en mí que en su propia vida. Pensó más en ti que en su propia vida. Este es el amor que el esposo debe exhibir en su matrimonio hacia su esposa. C.S. Lewis escribió un profundo libro titulado
Los 4 amores. Si no lo has leído, te animo a que lo leas porque explica las 4 palabras que se traducen como amor en el Nuevo Testamento. Y aquí habla del amor ágape. Y recuerdo que la primera vez que leí este pasaje me emocionó, me impactó y me desafió. Esta jefatura se encarna plenamente no en el marido que todos quisiéramos ser, sino en aquel cuyo matrimonio se parece más a una crucifixión, cuya esposa recibe más y da menos. Es lo más indigno para él. En su propia naturaleza, es menos amable. Porque la iglesia no tiene belleza, sino la que le da el novio. Él no la encuentra, sino que la hace hermosa. Y esto es lo que vimos en Oseas. Este es el amor que tuvo Oseas. Porque la esposa de Oseas era la menos amable. Era una prostituta y seguía prostituyéndose a pesar de la abnegación de su marido. Oseas. Y finalmente él fue al mercado de esclavos y la compró de nuevo. La jefatura, pues, se encarna más plenamente no en el marido que todos deberíamos desear ser, sino en aquel cuyo matrimonio se parece más a una crucifixión. Y en el momento de las dificultades que afrontamos como parejas, ¿qué hacemos? El marido debe amar a su mujer en ese momento, como Oseas amaba a Gomer, como Ish amaba a Israel, como Cristo amaba a la iglesia. Él lo más indigno para él. Cristo en el mercado de esclavos pagó el precio por su novia. Pagó el precio por su novia y por eso podemos ser su novia, porque nos compró del mercado de esclavos del pecado. Es Oseas y Gomer, donde él la compró de nuevo porque ella se había vendido a alguien. Es el amor santificador. El esposo debe pensar más en su esposa que en sí mismo. Esto es Filipenses 2, 3 al 4. Como vemos en Efesios 5, 26 y 27, significa un amor que santifica. Es un amor que crea un espacio para que su esposa florezca, para que llegue a ser todo lo que está destinado a ser. Es un amor que significa alimentar y cuidar. En el versículo 29, ¿es el marido la cabeza de su mujer? Sí. ¿Qué significa eso? No es el concepto sexista de jefatura. Es la jefatura sacrificada, dando todo lo que eres a tu esposa. Ahora miramos la primera parte del pasaje, Efesios 5, 22 al 24. Roles diversos, iguales en ser. Y los roles son diferentes, pero igualmente importantes para la realización del todo. Así que la esposa debe ser cariñosa,
y una ayudante respetuosa de su marido. Y de nuevo no hay que aplicar una mentalidad sexista a esto. Y la sumisión, esto es John Piper de nuevo, la sumisión no es servil o coercitiva o acobardada. Esa no es la forma en que Cristo quiere que la iglesia responda a su liderazgo. Él quiere que sea libre y dispuesta y alegre, y que refine y fortalezca. La sumisión es el llamado divino de una esposa para honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a llevarlo a cabo de acuerdo a sus dones. Para que ella use sus dones, para que sea el Íser, así como Dios es Íser. Dios es mi ayudante, Dios es tu ayudante, Él es Íser. Y la esposa está llamada a ser el Íser de su marido. Aquí está la palabra sumisión y hemos hablado en esta serie sobre cómo la sumisión en el mundo moderno es un término despectivo. La sumisión en la Biblia no es una palabra despectiva, pero para la mente moderna es totalmente sucia. No queremos tener nada que ver con ella. Es la palabra griega upotazo y se encuentra 3 veces en estos versículos. Así como la palabra amor se encuentra en los pasajes que tratan del hombre, esta palabra se encuentra aquí en relación con la esposa. A menudo se traduce como sométete, y esto refleja la sumisión voluntaria. No es una sumisión coaccionada. La esposa, que es un agente moral libre, se somete, se pone voluntariamente en sumisión a su marido. El modelo de esta esposa se encuentra en la actitud y la libre voluntad de María cuando le dice al ángel Gabriel: soy la esclava del Señor. Que me suceda lo que has dicho. Que me suceda según tu voluntad. Es la sumisión voluntaria. Y luego dice en Efesios 5:22, y esto es increíblemente importante para ver, a tu propio esposo. Usted no es llamada a someterse al esposo de otra persona. Usted no es llamada a someterse a todos los hombres por ser una mujer. Usted es llamada a someterse a su propio esposo. Los hombres no son la cabeza de todas las mujeres. Esta es una idea sexista. Pero el hombre es la cabeza de su mujer. Y hemos visto cuál es la naturaleza de esa jefatura. Eso no es tiranía. No es tiranía sobre la esposa y no es tiranía sobre todas las mujeres porque son mujeres. No hay nada de eso. La esposa debe someterse a su marido como lo haría con Jesucristo. Y aquí podemos ver esto como motivación e imitación. Ella está motivada por Cristo. Debe someterse a su marido. Y de la misma manera que se somete a Cristo, se somete a su propio marido. Así que, como al Señor se ve tanto para la motivación como para la imitación. Y encontramos aquí una simetría entre el llamado del esposo y el llamado de la esposa. El esposo ama a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo ama a la iglesia. Y la esposa se somete a su esposo. ¿Cómo? Como la iglesia se somete a Cristo. Y luego dice en todo. Y esta es una palabra griega muy simple, pos.
La encontramos en la Gran Comisión, todas las naciones, todo lo que he mandado. Es una palabra muy simple y significa todo, todas las cosas. Pero esto no significa que la esposa deba desobedecer a Dios para obedecer a su esposo. Su autoridad final está en Dios. Y no impide que la esposa piense y haga preguntas. Con demasiada frecuencia pensamos que los hombres y las mujeres no piensan. De hecho, existe un clima antiintelectual. No, debemos pensar. Dios nos ha dado mentes, y a las mujeres les ha dado mentes para que las usen para pensar, para hacer preguntas, para razonar. Y eso no significa que el marido pueda enseñorearse de su mujer. Ella no es su propiedad o su inferior. Ella es su igual. Así que, de nuevo, tenemos que abandonar la mentalidad sexista al leer este pasaje. Y no significa que deba estar encerrada en su casa descalza y embarazada, que es tan a menudo como la gente ve a la mujer, a la esposa. Te quedas en casa. Estás aquí para tener hijos. Estás aquí para cuidar de mí. No, no es el concepto que se describe aquí. Ella debe respetar. Ella debe tener reverencia, venerar, tratar con deferencia a su marido. Él es su cabeza amorosa y abnegada. ¿Veneramos a Jesucristo por lo que ha hecho? Sí. Estamos agradecidos, y de la misma manera, las esposas deben respetar a sus esposos. La esposa tiene que respetar proactivamente a su propio marido. ¿Es esto siempre fácil? No. A veces los hombres son unos auténticos imbéciles. A menudo pensamos más en nosotros mismos que en nuestras esposas. Pero al igual que el marido está llamado a sacrificarse por su mujer, a pensar más en ella que en sí mismo, la mujer debe respetar a su marido. La doctora Susan Foe es una teóloga que ha escrito un libro maravilloso titulado Las mujeres y la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, que será la conclusión de esta sesión. Los mandatos de Dios en relación con el matrimonio implican la abnegación tanto del marido como de la mujer, pero de diferentes tipos. La sumisión de la esposa establece el liderazgo ordenado por Dios a su esposo, y el amor del esposo asegura los intereses de su esposa y su trato como persona. La obediencia de cada uno ayuda al otro a cumplir con su deber. Pensamos primero en el otro, y esta es la marca que nos separa de nuestro mundo pagano, de nuestro mundo sexista, de nuestro mundo feminista. El mundo sexista, el mundo feminista, ¿quién está en el centro? Yo. Pero en el orden trinitario, en el paradigma trinitario, ¿quién está en el centro? El otro. Y la relación que asegura el vínculo es el amor abnegado. Así que el hombre y la mujer son iguales en el matrimonio, pero tienen roles diferentes, responsabilidades diferentes. Y estos roles y responsabilidades son hacia el otro, no hacia el yo. El matrimonio es un misterio.
Tengo un buen amigo que es pastor. Fue mi pastor durante 10 años. Es psicólogo. Tuvo una consulta de asesoramiento durante años, enseñó en la universidad durante años, fue pastor de una iglesia durante años, conoció a su esposa cuando él tenía 4 años y ella 3. Crecieron juntos, fueron al mismo colegio. Cuando llegaron a la edad adulta se casaron y ahora tienen más de 80 años. Así que se conocen desde hace casi 80 años. Y el pastor Ramón me dijo un día, ¿sabes, Darrell? Voy a escribir un libro algún día. Y sé el título. El extraño en mi cama. Conoce a su esposa desde que tenía 4 años. Y están profundamente enamorados, pero todavía hay un misterio. Celebra el misterio. Porque este misterio apunta al fin de la historia y a la venida de Jesucristo por su novia. El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios.